Sí, buenas tardes. Este es el video que estoy haciendo para darle cumplimiento a la semana 1 o la tarea 1 de la asignatura Neurociencias del Comportamiento. El PowerPoint que realicé para hacer esta presentación lo tengo aquí al frente. Espero que se vea bien. Esto está un poco improvisado porque no estaba preparado para este tipo de formato de la tarea, pero espero que se vea bien. Entonces, aquí tengo PowerPoint aquí y el artículo que seleccioné para darle cumplimiento a esta tarea es un artículo que habla de la intervención del eje intestino-cerebro en el trastorno del espectro autista mediante la medicina tradicional china, y esto va a ser una evidencia integradora del artículo de Buan Yang y Juan Guantán. Como antes dijimos, esta es la tarea correspondiente a la semana número 1. Okay. Hecha la presentación, entonces voy a pasar a explicar cuáles son las conclusiones. Es decir, vamos primero a dar una introducción al artículo y vamos a hacer un desarrollo de qué propone el artículo y luego dar las conclusiones. Ok, entonces para darle comienzo a la discusión de la presentación, vamos a explicar primero qué cosa es el trastorno del espectro autista. Bueno, el trastorno del espectro autista sobre todo radica en que es un trastorno del neurodesarrollo que también afecta las alteraciones de comunicación, conducta general y el procesamiento sensorial en las personas que desarrollan este trastorno. Y tiene también, podemos decir, que tiene relevancia porque hay una alta prevalencia a nivel global de las personas que desarrollan este tipo de trastorno. Y está asociado también a las difusiones cognitivas y gastrointestinales. Okay, dicho esto, en forma de introducción, vamos a pasar a la al siguiente capítulo, que en este caso vamos a introducir también lo que es el eje intestino-cerebro. Bueno, en esto vamos a abordarlo fundamentalmente que el eje intestino-cerebro es una comunicación bidireccional que existe entre el cerebro y el tracto intestinal, y que esto se ve dentro del organismo, afecta de una manera directa y potente lo que es las capacidades cognitivas del niño o la persona que tenga y que desarrolle el trastorno del espectro autista. Luego también vemos que en las personas que tienen este tipo de trastorno también vienen asociados o está asociado también a la disbiosis intestinal, que es el exceso de Clostridium, además de cándidas, y déficit de la Bacterium lobum, que dicho de otra forma, es toda la flora intestinal que permite que el intestino tenga una buena relación con lo que dijimos antes de la relación que tiene el intestino con el cerebro, es decir, el eje que de alguna forma le da dirección a todo este tipo de metabolismo que relaciona desde el intestino hasta el cerebro y todo lo que metabólicamente incide en este fenómeno. ¿Ok? Entonces también vemos que además de la disbiosis y lo que afecta el eje intestino del cerebro, también hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Claro, al haber un aumento en la permeabilidad intestinal, esto lo que quiere decir es que hay sustancias tóxicas, también pueden ser parásitos, pueden ser toxinas, que pasan al flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo manda estas sustancias al cerebro y esto de alguna forma incapacita
al individuo de tener un desarrollo neurocognitivo normal o natural. Bueno, esto también lo tenemos fundamentado, aquí pusimos la referencia que habla de esto, de un artículo de González y Tito, en una fecha, este artículo es del 2024, es decir, que tiene una actualidad bastante, digamos que es bastante actual, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, la tercera diapositiva, es decir, en la siguiente diapositiva, vamos a explicar cómo el intestino y el cerebro tienen una influencia, además de este proceso del neurodesarrollo, también tiene un impacto en energético emocional. Y que la medicina tradicional china propone un enfoque holístico de este problema y propone ciertas terapias naturales y tradicionales que están probadas a través de mucho tiempo, de una tradición milenaria de la medicina tradicional china, que ha tratado este tipo de trastornos con, sobre todo, terapias a partir de hierbas naturales, sobre todo. Aunque en este artículo yo propongo también que se complemente con otro tipo de terapias que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, podemos decir que este tipo de terapias basadas en la medicina tradicional china ha tenido un impacto no solamente a nivel de esta área geográfica o de esta civilización milenaria, sino que también se ha fomentado en otros países y ha tenido buenos resultados. Incluso esto es bueno decirlo, que este tipo de medicina ha sobrevivido a la censura de los gobiernos comunistas que hay en China, que muchas veces fueron bastante críticos y censuraron muchas de estas tradiciones también que abarcaron la medicina tradicional china, y sin embargo esto logró mantenerse en el tiempo, y hoy tenemos como resultado que la medicina tradicional china es una fuente de conocimientos médicos y holísticos que se puede utilizar hoy en día con bastantes buenos resultados. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces a la discusión de la siguiente diapositiva. Y en el artículo de Byung-Yang y Hu Tan, vemos que lo que proponen básicamente es una terapia herbal, es decir, a partir de hierbas naturales, plantas naturales, y es una fórmula a partir de 7 hierbas como el astrálogo, la peonía, la almendra, entre otras. Esto es lo que está fundamentado en la teoría de la medicina tradicional china, y la idea fundamental es activar el ki y la circulación de este en el cuerpo. Es decir, el ki podemos explicar que es la energía vital que en la teoría tradicional china se dice que circula a través del cuerpo, y que esta circulación, que cuando es potente y circula en el cuerpo entero, permite que la salud del individuo sea una salud, es decir, que el individuo desarrolle una buena salud, y el deterioro de esta circulación del ki lo que puede incidir es en una mala salud para el individuo. Es decir, esto es una teoría general que se maneja en la medicina tradicional china. Y este tipo de fórmula, además del espectro autista, es decir, además de poder tratar el espectro autista, también puede ser aplicada en otros trastornos neurológicos y cognitivos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y podemos entonces aquí decir que el objetivo del estudio de esta, digamos, propuesta de tratar el espectro autista mediante
la teoría que existe del eje intestino-cerebro y abarcar este problema con las herramientas que nos brinda la medicina tradicional china es el objetivo que se propusieron los autores. Y podemos decir más específicamente con respecto a esto que su hipótesis fue mejorar la flora intestinal aportando una mejora bacteriana, o decirle una mejora de las bacterias buenas en la flora intestinal de estos niños que permita un mejor metabolismo en el eje intestino-cerebro. Y una reducción de los síntomas negativos que inciden en los individuos y niños que desarrollan este tipo de trastornos. Además también una reducción de lo que es la disbiosis intestinal, que como habíamos explicado antes es un problema que incide en el mal funcionamiento de este metabolismo que habíamos hablado anteriormente. Esta es la hipótesis fundamental del trabajo de estos autores chinos. Pasemos ahora a la metodología. Y dice que la metodología que se propuso en este estudio fue tener que los participantes fueron niños con el trastorno del espectro autista y un grupo de control que se tomó para darle este tipo de terapias y evaluarlos antes y después de haber hecho el tratamiento que proponen estos autores chinos con el abordaje de la medicina tradicional china. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente se tomó una muestra de las microbiotas de estos niños antes del tratamiento y después del tratamiento, y esta fue la muestra que se tuvo en cuenta para dar los resultados del estudio. Ok, entonces los resultados fueron que hubo un aumento de la microbiota y las bacterias positivas, hubo un aumento de esto, y hubo una disminución, cuando se midieron los resultados, una disminución de las bacterias proinflamatorias, y que son de alguna forma bacterias negativas que inciden en un metabolismo defectuoso en lo que respecta al eje intestino-cerebro, que ya lo habíamos explicado antes. Y también se midió que hubo una mejora en el sueño de estos niños, en la conducta y en la atención. Entonces, podemos decir que el impacto de este estudio arrojó resultados positivos con respecto a la hipótesis, y podemos decir que podemos proponer este tipo de alternativas y de terapias basadas en la medicina tradicional china para abordar y tratar este tipo de trastornos. Bueno, entonces en la discusión podemos decir que revisando los resultados, podemos discutir que la modulación intestinal tiene un impacto en el metabolismo neurocognitivo, y que la medicina tradicional china es una medicina con un enfoque holístico e integrador que tiene en cuenta todo el organismo, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino que tiene en cuenta también los factores mentales, emocionales y del entorno para dar, y de esta forma aborda las enfermedades y los trastornos que ellos proponen curar. Entonces, aquí también podemos decir, como parte de la discusión, que este tipo de tratamiento, además de incidir positivamente en el metabolismo del eje intestino-cerebro, también tiene un impacto en reducir los hongos y las toxinas que de alguna forma se desarrollan en el intestino de las personas que tengan o no, o desarrollen o no, este trastorno de desarrollo neurocognitivo de estos individuos, ¿no? Ok, entonces las implicaciones clínicas, podemos decir que dentro de las implicaciones clínicas
la teoría o la medicina tradicional china, dentro del gran abordaje médico que tenemos en Occidente hoy, es una medicina alternativa, pero que cada vez va a tener un impacto fundamental, digamos, se ha tenido más en cuenta en lo que es la medicina occidental, para decirlo de alguna forma, y ya la medicina tradicional china abordaba el intestino como el segundo cerebro, que esto es una teoría que se ha ido tomando en la medicina occidental. Es decir, es un concepto que ya ha manejado la medicina occidental, y sin embargo ya hace bastante tiempo que la medicina tradicional china hablaba del intestino como el segundo cerebro. Y entonces este concepto pues, facilita el entendimiento de por qué ellos abordan este tema que hoy la medicina occidental está abordando, y le está dando un papel importante específicamente en lo que es el trastorno del espectro autista, al metabolismo, una vez más, del eje intestino-cerebro. Pero visto el intestino como el segundo cerebro, y como esto tiene una incidencia directa y fundamental en lo que es los procesos del neurodesarrollo. Ok, entonces dicho esto, tengo una frase aquí de Ken Wilber, que es un psicólogo que propone una psicología integral. Esto es bueno también de alguna forma mencionarlo, que él plantea que abrazar y honrar cada aspecto de la conciencia humana es un enfoque realmente que tenemos que tener en cuenta en cuenta hoy para abordar todos los fenómenos que podemos tratar en lo que es la psicología en el mundo, sobre todo occidental, que es donde nosotros nos desarrollamos. Algo que ha tenido hoy un mayor impulso, pero que no ha sido así en el desarrollo de esta ciencia. ¿Okay? Entonces, pasemos a la otra diapositiva, y yo aquí propongo que se tenga en cuenta también, además de lo que proponen los autores de este artículo, que se tenga en cuenta para el tratamiento de estos niños como complemento de estas terapias a partir de plantas medicinales, también las terapias sensomotrices y de neurogeneración, que está probado que funcionan para regenerar y recuperar las funciones motoras y neurológicas de los individuos que ya vienen convalecientes o que se hayan tratado de alguna forma de este tipo de trastorno. Y estos enfoques occidentales de las terapias sensomotrices tienen una relación directa con la medicina tradicional china, que abarca también, dentro de la sensomotricidad como fenómeno, terapias que ellos venían tratando de alguna forma con el flujo del ki dentro del cuerpo, y cómo esto se podía desarrollar mediante ejercicios energéticos que mueven el cuerpo, integrando la respiración, el estado emocional del individuo, y que todo esto aporte y complemente terapias integrales que también aborden las terapias basadas en plantas medicinales, y también puede ser, por ejemplo, la acupuntura, entre otras. Es decir, esto nada más es una propuesta dentro del artículo para también insertar otro tipo de terapias que vienen a complementar y a nutrir de alguna forma el abordaje médico y psicológico de este tipo de trastornos. Entonces, como conclusión, podemos decir que el artículo de Byung-Chang y Hu Tan muestra un potencial terapéutico, y que la medicina tradicional china presenta un grupo de herramientas, un grupo de conceptos holísticos que permite darle enfoque y enriquece los abordajes terapéuticos que puede tener este tipo de trastorno, y además de otros trastornos que pueden haber del neurodesarrollo. Y propone un modelo integrador biológico, energético, sensorial, y también tiene en cuenta, digamos, de alguna forma la parte más profunda de la psique, que tiene que ver con lo
con la psicología profunda de los individuos. Por lo que me explicamos de esta conexión que existe entre cuerpo, mente y lo que pudiéramos decir también conciencia o psicología profunda, que es un tema que abarca también la medicina tradicional china, pero que es un poco más profundo y no lo vamos a tocar aquí. ¿Okay? Bueno, en esta última parte son las referencias, que fundamentalmente nos basamos en el artículo propiamente dicho de Byung-Chul y Hu Juntan. Otro artículo hicimos referencia hablando de la disbiosis de González y Tito, y los otros fueron de alguna forma complementos que tuvimos en esta presentación. Espero que haya resultado bien el video para la tarea y que esta presentación haya tenido un abordaje claro, y muchas gracias por todo y espero vernos en la próxima vez. Gracias.